Hola a todos, ayer tuvimos la Strade Bianche y creo que tanto en la versión masculina como la femenina, dos carreras súper emocionantes, quizás en la masculina no hasta la parte final, pero en la femenina sí, y es cierto que todas tuvieron muchos ingredientes y condicionantes para ver pues, el resultado que vimos en Piazza del Campo, una de las llegadas más bonitas del ciclismo, eso está más que asegurado, y pues esta Strade Bianche siempre tiene detrás de ella ese debate o no debate de si debería ser considerada monumento dentro de los 5 que ya hay. A mí personalmente me parece que sí, creo que tiene que entrar dentro de los monumentos, pero también es cierto que no considero, o sea, no tengo, no voy a decir respeto, pero sí es verdad que me da un poco igual que la carrera sea considerada monumento o no. Sé que a nivel mediático tiene bastante empuje, pero para mí me da igual porque creo que hay carreras que no son monumentos, que son bastante más atractivas que las que sí. Es decir, creo que hay una parte del prestigio de la carrera que no va acorde con la categoría que a veces tiene. Esto, cada edición es diferente y cada edición es, obviamente tiene un espectáculo diferente, pero para mí tiene un punto así difícil a la hora de categorizarlas a todos, monumento o no monumento. Bueno, por lo menos en el caso femenino, yo hasta que no haya 5 monumentos, por lo menos como el de los hombres, no puedo categorizar a ningún otro como monumento como tal. En el caso de la carrera femenina, la carrera fue bastante controlada, por lo menos hasta que empezamos la retransmisión en directo. Es cierto que muchos equipos propusieron muchas cosas, es decir, que hubo ataques y que había corredoras que intentaban fugas desde bastante lejos, pero también se estaba rodando bastante rápido para ser la Strade Bianche. Sobre todo Visma Lease a Bike y SD Works eran los dos equipos con más iniciativa en este sentido. Y bueno, ya cuando nos conectamos al directo empezaron a pasar cosas un poco más, empezó la acción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Partes negativas, la de Cassian y Viadoma, que se cayó a 50 kilómetros de meta en un descenso que aparentemente no tenía nada de peligro, pero bueno, ya vimos que se fue al suelo con una caída bastante aparatosa, pintaba bastante mal, o por lo menos la imagen que teníamos de ella en el suelo no nos daba muy buenas sensaciones, pero finalmente no tiene nada, abandonó la carrera, no pudo completarla, pero afortunadamente, como digo, no tiene nada serio y por tanto, pues simplemente lo más llamativo, las heridas de la cara y demás. Poco más adelante ya empezamos a ver un comportamiento un poco extraño de Elisa Longo Borghini, yendo muy atrás en el pelotón, quedándose en pequeñas cotas donde normalmente tendría que estar con Anna van der Breggen, con Demi Vollering, es decir, segunda, tercera fila como mucho del grupo, y sin embargo estaba muy atrás. Y luego cuando empezaron los ataques más serios ya se la veía que no estaba yendo bien, y el gesto con Silvia Persico en el que Silvia va y le pone la mano encima de la espalda y le da una caricia, un poco como de compasión, de consuelo, ya nos daba a entender que algo pasaba con Elisa Longo Borghini, y luego ella por la tarde dijo que se había puesto enferma durante la carrera y que bueno, que no había podido completar. Una pena, porque la verdad que todos los registros de Elisa son muy buenos en Strade Bianche, yo confiaba mucho en ella para estar en el podium, pero bueno, mala suerte y le toca recuperarse de cara a próximas competiciones, porque es verdad que el fin de que viene hay al trofeo Alfredo Binda, pero el siguiente ya está la Milán-San Remo, y eso ya es un punto muy importante del calendario de clásicas, sobre todo para Elisa siendo la campeona de Italia. Luego ya sí que empezaron de verdad los ataques, sobre todo en la última vuelta en este cambio del circuito, encadenando Montechiaro con Colle Pinzuto y Le Tolfe, los 3 últimos tramos de grava. Y bueno, la verdad que para mí lo mejor de toda la carrera fue la escapada de Pauline Ferrand-Prévot, de Mavi García, de Kimberly Lecourt, Femke Herritze, es decir, esa fuga de 7 ciclistas, Edseth también estaba en esa fuga, que creo que funcionó muy bien y hicieron muy buen trabajo para intentar pues prever lo que iba a ocurrir después. Me pareció significativo que estuviese Pauline Ferrand-Prévot porque creo que era una seña de que se estaba encontrando muy bien, y ella después en declaraciones afirma que bueno, que lo que quería era llegar a Le Tolfe con una pequeña ventaja, pero que bueno, que las cogieron un poco antes y eso se le estropeó, entre comillas, que aún así se había encontrado muy bien y que estaba contenta con el resultado. Pero luego es verdad que en Colle Pinzuto Demi Vollering hace el primer ataque, porque tampoco fue un ataque súper explosivo, simplemente que cuando ya llegaba arriba pues aprovechó, hizo una pequeña aceleración, y ahí también es donde se puede hacer mucho daño, cuando parece que llegas y vas a descansar, pero en realidad hay alguien que tiene fuerzas para acelerar, en ese caso Demi, y ahí sí que respondía Puk Pieterse, ¿no? Era otra de las grandes favoritas del día, y ahí sí que conseguía estar con ella, la del Fénix de Koenig, pero después ya reenganchaba tanto Juliette Labou como también Anna van der Breggen. Por cierto, Juliette espectacular todo el día. Es cierto que hubo momentos que estaba un poco más discreta porque también tenía que reservarse para la parte final, pero un trabajazo espectacular por parte de France de Dijk en todo momento.
Entonces, en ese primer cuarteto, en esa primera aceleración de Demi, cuando se van las 4, Demi no se queda conforme, quería seguir o quería intentar llegar sola, y en Le Tolfe, Anna van der Breggen hace un movimiento muy inteligente que es comenzar la parte del descenso delante, es decir, cogiendo apenas, no llegarían a ser ni 10 metros, pero bueno, esa pequeña ventaja le hizo conseguir que cuando llegaron arriba de Le Tolfe, la aceleración de Demi Vollering, que todavía es más explosiva que la de Anna van der Breggen, no le dejase una diferencia de metros como para no poder seguir con ella. Entonces ahí lo interpretó muy bien Anna van der Breggen lo que iba a suceder con Demi, porque al ser 4 todavía no le iba a gustar ese grupo, ¿no? Y luego ya sabemos, se fueron las dos con esos 10 kilómetros a esa línea de meta, colaboraron, que era una duda que podíamos tener en base un poco a cómo había gestionado sus rivalidades anteriores Anna van der Breggen, pero me parece muy positivo que colaboren entre las dos, incluso las imágenes después en el podium charlando y entre risas y demás. Creo que con el cambio de Demi Vollering, Demi ha madurado mucho y ha dejado atrás a los rollos que quizás hasta hace poco todavía estaban latentes, pero creo que eso se está dejando un poco atrás. Y bueno, Anna van der Breggen después, cuando llegan a Santa Caterina, yo creo que lo esperado, ¿no? Ella cuenta después en las declaraciones que lo que intenta es empezar a un ritmo un poco más alto para que a Demi le cueste más acelerar el ataque, y dice que bueno, que aún así sabía que era su última bala, pero que era muy complicado porque ella todavía necesita mejorar mucho la explosividad y que Demi Vollering es una corredora en ese sentido muy muy potente. Sí es cierto que el año pasado le decíamos de Demi Vollering que quizás había perdido un poco de chispa, y creo que este año ya no existe ese problema entre comillas, creo que vuelve a tener un buen cambio de ritmo y que lo estamos viendo en las últimas carreras. Así que esta victoria de Demi muy emocional, muy como siempre es Demi emocionada, llorando y demás, creo que significa un poco el resurgir de Demi Vollering. Ella pues comentó en sus redes sociales que el año pasado no se sentía libre, que no se sentía con la capacidad de hacer ciertas cosas, entonces que este año está disfrutando de eso, del apoyo de sus compañeras, y que cree que todo eso la va a ayudar a ser todavía mejor. Entonces, según lo que hemos visto ayer, seguramente sí. También es cierto que las rivales se acercan cada vez más cerca, es decir, que Anna van der Breggen ayer haya sido segunda es muy, muy, muy importante, no solo para Anna van der Breggen, sino para lo que es el pelotón en general, porque significa que ya hay una rival que no está tan lejos de seguir los cambios de ritmo de Demi Vollering, es decir, quizás ayer fue Anna van der Breggen, en Omloop fue Puk Pieterse, es decir, pero siempre tiene que haber una para seguir a Demi Vollering y estar cada vez más cerca de ella. Falta por ver qué pasa con Lotte Kopecky, cuando vuelva a competir veremos cómo están las dos a nivel rendimiento, bueno, pero creo que es significativo que Anna van der Breggen vuelva a estar en el podium y que nos despeje un poco las dudas de cómo está. Ayer Strade Bianche fue una carrera muy, muy dura y estuvo al 100% y un poco siguiendo su guía de seguir a Demi Vollering, de estar pendiente de ella, pero cumpliendo con lo que tenía que hacer. Creo que el hecho de que Pauline estuviese en el podium es súper importante porque aparte de la confianza que esto le otorga a ella para las siguientes competiciones, como ella misma dice, que esto ya le da un poco más de vida a la hora de pensar y de competir en las siguientes citas, cumple también con su primer objetivo de la temporada y además para mí es la que mejor corrió ayer, es decir, junto con Mavi García, que al final fue quinta y hizo un carrerón también, para mí son las dos que más se desgastaron y que a la vez mejor estuvieron en el final, porque sí es verdad que no llegaron con Demi Vollering y Anna van der Breggen, pero disputaron el podium, prácticamente llegaron de una en una y seguidas unas de otras. Entonces creo, y mi valoración es que obviamente Demi ha ganado, Anna van der Breggen ha sido segunda y es un puestazo, pero para mí la mejor corredora de ayer, equiparando un poco todo, es Pauline. Vamos a ver el resto de carreras. Yo creo que la carrera ayer fue súper espectacular y creo que es muy positivo de cara a las próximas clásicas y la verdad que me fui con muy buen sabor de boca del espectáculo que habíamos visto y más pues en el Día Internacional de la Mujer. En el caso de los chicos, es cierto que yo cuando empecé a ver la carrera, Pogačar ya iba con Tom Pidcock y Connor Swift escapados, porque bueno, entre que salí del trabajo y demás, y además que conectamos después de las chicas, pues es donde pude empezar a verla. Sobre la caída, es cierto que la caída es terrible, podría haber sido mucho peor, pero bueno, afortunadamente se ha quedado en rasguños. Creo que puede tener consecuencias, bueno, no sé, depende un poco de la confianza que pueda perder ahora mismo Pogačar bajando o entramos un poco más técnicos, que no creo que sea demasiado, es decir, eso en cuanto vuelves a rodar y la confianza se vuelve a recuperar. Es cierto que en algunos momentos
puede entrarte así un poco el recuerdo de la caída, pero en un caso, o sea, en un chico como Pogačar no me parece muy significativo, él sabrá. El caso es que la caída, la verdad, que parecía bastante terrible, no tanto como desliza por la carretera, sino en el momento en el que impacta y sale prácticamente despedido hacia las zarzas. Entonces, bueno, afortunadamente se quedó en nada. Sobre la, entre comillas, discusión o polémica de que Pidcock le haya esperado, yo hubiese hecho lo mismo, pero no por una cuestión solo de que es Pogačar y que es el campeón del mundo y que no es la manera en la que Pidcock dice que quiere ganarle, sino por una cuestión de que todavía quedaban bastantes kilómetros a meta, no, o sea, no quedaban, eran 50 a meta o así. Y una cosa es escaparte sabiendo que te están persiguiendo un grupo y ya está, y otra es que te esté persiguiendo Pogačar, y además que él quiere ganar, que era con el maillot de campeón del mundo, que encima con la adrenalina de la caída, pues eso, hasta que no pasa la meta, cuando estás en caliente las heridas no se notan tanto. Entonces, claro, cuando Pidcock toma esta decisión, que es en el momento en el que se ve solo, él no sabe si a Pogačar le ha pasado algo grave o no. Entonces, bueno, creo que en ese lapso de poquitos minutos, para mí tomó la decisión acertada. Más que nada por el hecho de que igual ponerse a tirar como un descosido 50 kilómetros hasta el final, con Pogačar, ¿qué podemos poner? 30 segundos, que era lo que tenía, era un poco también misión suicida. Es decir, yo creo que Pogačar se lo hubiese levantado y hubiese pasado prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, en ese sentido, a nivel táctico también tenía parte de sentido el hecho de esperar a Pogačar. Que luego pasó lo que pasó, bueno, no creo que, personalmente, y viendo un poco cómo es Pogačar, no creo que hubiese cambiado el resultado de manera notoria. Entonces, bueno, para mí estuvo bien lo que hizo. Luego él queda como un señor diciendo que es el campeón del mundo y que para ganarlo hay que estar en un tú a tú claro. Me parece bien. Pero bueno, hay gente que se lo ha tomado mal, también lo entiendo, ¿no? Al final, como siempre decimos, esto es competición y cuando uno se cae por un fallo propio, no lo veo tanto como aprovecharse de bueno, la mala situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvo. Y luego sí es verdad que me hubiese hecho ilusión, o creo que hubiese sido muy bonito para los aficionados españoles, después de ver a Roger Adrià y a Pello Bilbao todo el día en el grupo perseguidor, que uno de los dos hubiese conseguido el tercer puesto, pero aún así, creo que dentro de con quiénes iban acompañados, el resultado es también acorde, es decir, han corrido súper bien, han hecho los dos un carrerón y creo que, bueno, Tim Wellens pues al final tenía ese punto de ventaja de tener a Pogačar por detrás, de no tener que colaborar y obviamente también es un gran corredor con un gran rendimiento para terminar tercero. Así que bueno, creo que ha sido también una carrera con muchas cosas, con ese drama de la caída de Pogačar y que a Pogačar también, aparte de la leyenda que sigue creciendo y que sigue siendo espectacular, el hecho de verle resolver en apuros es un poco lo que sigue engrandeciendo su figura. Es decir, normalmente Pogačar tiene victorias bastante cómodas entendedme, dentro de lo normal. Es decir, no suele irse al suelo, no suele tener averías mecánicas, no suele tener grandes problemas. Bueno, pues ayer tuvo uno y aún así resolvió. Entonces creo que bueno, vemos ahí también un poco que no solo tiene victorias cómodas. Entonces, bueno, ayer creo que fue un gran día también a su figura, ¿no? de cómo ganó. En el caso de las chicas, también, pues bueno, en Les Amis ganó Lorena Vives, que era algo bastante predecible, que fue algo pronosticado, vamos a decir así. También en la versión masculina ganó Mathieu van der Poel, que después de su sorpresa de iniciar la temporada antes de tiempo, pues también era esperado. Y luego, en cuanto a las chicas, como decía, también tuvimos la Vuelta a Extremadura estos últimos días con 4 etapas, que se la ha llevado Ellen van Dijk por poquito, 2 segundos nada más, pero bueno, se lleva la general. Y hay que tener en cuenta que el año pasado solo ganó 2 cronos, la de precisamente la Vuelta a Extremadura a poquito tiempo de haber vuelto de su baja por maternidad, y la del Tour de Normandía, y vuelve a ganar la primera etapa con la crono individual y la clasificación general. Así que creo que para Ellen es un buen resultado. Es cierto que no es una carrera de World Tour, ¿no? Pero sí es cierto que en estos escenarios también se gana mucha confianza y sobre todo se trabaja mucho a nivel de rendimiento. Y luego, corredoras que me han llamado o que me ha gustado ver delante son las más jóvenes. Imogen Wolf, que ganó la última jornada, igual que Victoria Sladonova, la ciclista súper joven también del Visma Lease Bike, o por ejemplo Maeva Esquivan. Creo que esos 3 nombres que han estado dentro del top 10 de la clasificación general
Son importantes porque son corredoras jovencitas que creo que van a ser importantes dentro de unos años. Entonces, bueno, en un escenario un pelín más pequeño, pero también destacando y tomando experiencia, que a veces es de lo más necesario a la hora de evolucionar. Y un poco para consolación de Lisa Longoborghini, que hoy tenía pensado estar en el Trofeo Oro en Italia, que es ya una carrera casi mítica después de Strade Bianche, ha ganado su equipo, ha ganado el UAE con Carlines Winkels, que por cierto también ha ganado etapa en Vuelta a Extremadura con Greta Marturano, y creo que en el UAE ya estamos empezando a ver un poco la evolución del equipo, de cómo se reestructuran las corredoras. Esto ya pasó en el AG Insurance cuando ficharon a Ashley Moolman-Pasio como gran líder, y en cuanto el equipo se estructura alrededor de una gran líder y las corredoras empiezan a aprender, entre comillas, a construir el equipo, luego destacaron muchas más, es decir, Justine Guéquier, Kimberly Lecourt, que es cierto que a nivel de rendimiento son muy buenas, pero que el equipo también gana cuando no está Ashley Moolman. En este caso creo que va a pasar un poco lo mismo con la comparación con Elisa Longoborghini, que llega al equipo UAE para comandar el equipo en las grandes carreras, pero que luego en las que no está ella, también hay corredoras capaces de, encajando bien todas las piezas, ganar. En este caso, Carlines Winkels gana el sprint contra Puk Pieterse, que ha quedado segunda hoy, también ha estado allí, y tercera Dominika Boldarczyk, que por cierto me parece que Dominika tiene mucho futuro. Y luego la victoria de Greta Marturano, que tampoco es una corredora súper rematadora, pero que a nivel de lo que digo del equipo del UAE, pues ha tenido protagonismo en varios escenarios. Entonces, bueno, vamos viendo un poco los resultados de esa nueva reestructuración que quiere el equipo. Y luego una cosa que quería añadir ya un poco casi como detalle, pero que me ha parecido bonito, es que Marta Cavalli ha terminado la Strade Bianche, si es cierto que atrás, es decir, con minutos perdidos y demás, pero ayer no terminaron muchas corredoras. Ha habido muchas caídas, muchas averías, es decir, ha pasado muchas cosas en la Strade Bianche y es una carrera donde suele haber muchos DNFs. Pero para mí que haya terminado Marta es muy significativo en el sentido de que ha sido una carrera muy dura y ha llegado. Es decir, Marta es una corredora que viene de 2 años muy difíciles y que ahora en el Picnic tiene que un poco buscar de nuevo su sitio, y creo que terminar ayer es una buena señal de empezar el año, pues después de una carrera dura, llegar a meta. Parece una tontería, pero a mí me parece que significa algo, es decir, que es un punto de partida positivo para ella en este 2025. Es cierto que ya había comenzado la temporada, pero bueno, que es bueno para ella también el terminar bien en una Strade Bianche tan dura como la de ayer. Y este es el análisis un poco rápido y a modo de resumen de la Strade Bianche principalmente. Seguiremos pendientes de las clásicas en Italia porque, como digo, el próximo fin de semana tenemos Trofeo Alfredo Binda, una muy mítica ya en el calendario femenino, pero que vamos a ver. Hay muchas que se estarán preparando para Milán-San Remo, con lo cual vamos a ver la participación que va a haber. Anna van der Breggen ya ha dicho que va a estar y que luego se va a un training camp, por ejemplo. Y sobre los chicos, ya ha empezado la París-Niza en este domingo, pero lo dejamos junto con la Tirreno Adriático para el vídeo de la próxima semana.